Hola, buenas noches. En el marco del ciclo de charlas, la colección a detalle, hoy recibimos a la maestra Tatiana Cuevas, quien impartirá la conferencia en línea El tiempo en las cosas 2, Salas de Arte Contemporáneo del Museo Amparo. Tatiana, bienvenida, muchas gracias por tu participación, en la que abordarás la primera rotación de obras en salas de la colección de arte contemporáneo. Tatiana Cuevas es licenciada en Historia del Arte y maestra en Curaduría de Arte Contemporáneo. Ha sido curadora de la Sala de Arte Público Siqueiros, así como curadora de arte contemporáneo del Museo de Arte de Lima, Perú, y curadora asociada del Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Tatiana Cuevas estuvo a cargo de la coordinación curatorial de la quinta edición del programa BBVA Vancomer, Museo de Arte Carrillo Gil, y fue miembro del jurado internacional de la sexta edición. Desde el año 2019 es directora del Museo de Arte Carrillo Gil en la Ciudad de México. Ha organizado numerosas exposiciones individuales y colectivas que muestran el trabajo de artistas latinoamericanos e internacionales desde una perspectiva regional, planteando un análisis de conceptos clave de la contemporaneidad, entre las que destacan Silvia Gruner, Hemisferios, Apuntes para un laberinto, y la exposición Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el presente, ambas presentadas en el Museo Amparo. Tatiana Cuevas es curadora de la exposición permanente El tiempo en las cosas, Salas de Arte Contemporáneo. Bienvenida nuevamente, Tatiana, y damos la bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Estaremos recibiendo sus preguntas a través de la sección de comentarios de nuestra página de Facebook. Adelante, comenzamos. Muchas gracias, Silvia. Buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, pues este será un recorrido por el segundo momento de la exposición El tiempo en las cosas, que es la primera vez en que se muestra la colección de arte contemporáneo que ha conformado el Museo Amparo a lo largo de la última década con un proyecto sistemático de colección, pero que integra obras o que integró obras a su acervo desde los años 80. Esta es una colección que, bueno, pues es parte de un acervo que resguarda el museo, que va desde la época prehispánica hasta la contemporaneidad, y es un acervo que se detiene, digamos, en el periodo prehispánico, después en una colección del siglo XVI, o de la época virreinal y siglo XIX, y después esta fuerte colección de arte contemporáneo. Está enfocada en la práctica principalmente de artistas mexicanos, tanto en México como en el extranjero, pero que de alguna manera han marcado una pauta en el desarrollo de los lenguajes contemporáneos de la última década. No es una colección enciclopédica, es una colección que va marcando o que ha ido marcando momentos clave de la producción de esta última década principalmente, y apostando por obras que están siendo producidas en el periodo en el que se ha configurado la colección. Esto es, no está buscando hacer una rememoración de los momentos clave desde los 90 hasta ahora, sino más bien de artistas que han marcado una pauta en este periodo. Y este segundo momento de la colección, un reto cumplido, en el sentido en el que cuando se plantea el primer momento de esa exposición, la primera vez en la que se van a desplegar a lo largo de 6 salas del segundo piso del Museo Amparo el acervo contemporáneo de manera permanente. Ya está de manera permanente desde hace 2 años el acervo prehispánico, la sección de arte colonial y arte virreinal y siglo XIX, y estas 6 salas de arte contemporáneo. Entonces, el reto que tenía esta exposición, por un lado, era cómo poder establecer diálogos entre las 3 colecciones, que se entienda también el proyecto de coleccionismo del propio museo, como objetos que, si bien fueron creados en distintas épocas, plantean diálogos comunes sobre temas que han estado presentes desde hace siglos hasta nuestros días. Este era el primer reto. El segundo era cómo configurar una exposición permanente de un acervo que se está construyendo y se sigue construyendo. Entonces, se planteó desde un inicio que sería una exposición
que si bien iba a estar ya de manera constante en estas 6 salas, se planteaba como una exposición que iba a estar rotando, que ciertas piezas podrían intercambiarse a lo largo del tiempo de la exposición para poder potenciar los discursos que originalmente se habían planteado desde el primer momento de la exposición. Esto con distintos fines. Por un lado, la colección está conformada por más de 400 obras y en exhibición en el primer momento tuvimos cerca de 70 piezas en exhibición y pues claro, no se pueden exhibir todas en un mismo momento. Entonces, el poder hacer estas rotaciones permitía integrar piezas que estuvieran en bodega, pero también piezas que se van incorporando a lo largo de los años recientes a la colección. Y esto se planteó a partir de una premisa que se condensa en el título de la muestra, El tiempo en las cosas, que busca plantear la idea de que cada una de las obras que forman parte de la colección, y bueno, cada una de las obras en el mundo del arte, representan un momento específico de un contexto específico. Pero ¿cómo pueden establecerse diálogos a lo largo del tiempo? De esta manera se incide en la capacidad o la característica de todos estos objetos de representar un momento específico, un contexto específico, pero estableciendo temas que son comunes a lo largo de la historia de la humanidad. Esto nos planteaba también una reflexión sobre la noción del tiempo en sí mismo, ¿no? El tiempo lineal que estamos acostumbrados en el mundo occidental principalmente a comprender como una sucesión de eventos consecutivos, en los que no hay marcha atrás y que siempre están mirando hacia adelante, en una línea constante, aparentemente constante, ¿no? Y todas las reflexiones sobre el tiempo y las teorías sobre el tiempo que ahora plantean que no hay un tiempo único, que varían la dimensión del tiempo dependiendo de dónde esté uno en el planeta, y todas estas variables que plantean también la fluidez del conocimiento y la interpretación no solo de los objetos, no solo de las ideas, sino de todo lo que comprendemos de nuestro entorno. En esta el segundo momento de la exposición, tenemos en esta primera sala una reflexión muy literal sobre el tiempo lineal, con esta pieza que aparece aquí a la izquierda, me parece, de Gonzalo Lebrija. Se titula Breve Historia del Tiempo, precisamente, es una pieza del 2008, y registra en una secuencia de 300 imágenes el encuentro fugaz entre un automóvil en caída libre, voy a pasar a la siguiente, y una laguna, la presa de la Vega en Jalisco. El encuentro, digamos, es una secuencia que va registrando todo desde que es lanzado, desde una ubicación superior y hasta el momento que se encuentra, que choca y se refleja. Además, el punto del reflejo es muy importante en la reflexión que hace esta pieza hasta que se mete en el agua. De hecho, el momento exacto en el que el automóvil choca con el agua y se refleja con toda precisión en ella, lleva como título Entre la vida y la muerte. Y se refiere de alguna forma al instante que da paso a todo cambio irreversible, ¿no? Por un lado, podría ciertamente marcar el momento entre la vida y la muerte, y por otro lado, en el momento actual, digamos 14 años después de la producción de esta pieza, se puede trasladar también esta reflexión al momento previo en el que el capitalismo industrial, simbolizado o representado en este automóvil, choca con la naturaleza y genera de alguna forma la crisis medioambiental que estamos viviendo. En el sentido estricto de la exposición, la reflexión sobre el tiempo lineal queda ilustrada en esta pieza y se contrapone con otra noción del tiempo, que es el tiempo en pausa, de alguna forma, en esta pieza de Tania Pérez Córdoba, que es también otra noción del tiempo que nos habla de los acontecimientos cotidianos y cómo se ven condensados en una obra artística. Esta pieza forma parte de una serie que se titula Cosas en Pausa, y en la cual Tania Pérez Córdoba utiliza objetos de uso cotidiano, como este
chip de celular y hace un intercambio para poder generar una pausa en el otro sitio en donde ese chip debería de estar colocado. Pide a un amigo que le preste el chip de su teléfono, lo inserta en esta pieza escultórica de cerámica y lo deja ya transformado en una memoria de un objeto cotidiano y que condensa también la acción que acuerda con su amigo. Hacer un reenvío de todas sus llamadas, ¿no? Un call forward, que es el gesto que tiene esta escultura, para que todas sus llamadas sean reenviadas a otro número mientras este chip está ubicado dentro de esta escultura. Una tercera noción del tiempo que se contrapone también en esta primera sala es el tiempo cíclico, que bueno, que la riqueza también del Museo Amparo permite hacer estas contraposiciones con este grabado del siglo XIX que fue realizado por John Chapman, que es además una evidencia de la interpretación de la cultura mesoamericana por parte de los ojos occidentales, ¿no? Este calendario está basado en la rueda calendárica que a su vez había realizado el sacerdote jesuita Francisco Javier Clavijero, que circuló por toda Europa y otros grabadores a su vez los copiaron para poder transmitir y de alguna manera también occidentalizar la noción del tiempo mesoamericano, representado de una manera muy ordenada como pensaban o se concebía que de una manera didáctica o que podría ser una manera más didáctica para poder transmitir ante los ojos y las mentes europeas la noción del tiempo prehispánico. Pero lo interesante aquí en estas tres piezas es el planteamiento de tres concepciones del tiempo que van a estar presentes a lo largo de la exposición. Y por otro lado, hay cuatro aspectos que también son temas muy generales que están presentes a manera de personajes a lo largo de cada una de las salas, que nos van recordando ciertos principios que son necesarios para todo acontecimiento. Por un lado es la noción de tiempo, por otra la noción de espacio o de territorio, por otra las fuerzas de la naturaleza y por último las pulsiones del hombre. Cómo estos cuatro aspectos, insisto, en la manera de personajes están presentes a lo largo de la exposición. Y bueno, vienen muchas nociones también presentes en la historia del arte, en los géneros artísticos, como el paisaje, por ejemplo, que está representado de distintas maneras, por ejemplo, en este muro de Sofía Taboas, que se titula Muro de Construcción, y es una pieza que reúne distintos materiales de construcción que están presentes a lo largo de la ciudad y configuran un paisaje urbano con muestras de distintas texturas, de distintas transparencias y distintas características que hablan por un lado de los materiales, pero por otro también del entorno socioeconómico que va configurando las distintas zonas de la ciudad. Por otro lado, tenemos esta pieza también de Tania Pérez Córdoba, que conjuga dos materiales aparentemente ajenos para hacer una especie de naturaleza muerta, ¿no? Por un lado está el mármol, que es un material orgánico que se forma a través requiere de ciertas condiciones climáticas y del paso de miles o millones de años para conformarse, y están incrustadas en estas lajas de mármol círculos de maquillaje facial que de alguna manera están conjugando un momento muy ordinario en la vida también de la manera en la que se ocupan los espacios habitables. En este caso, por ejemplo, la superficie de tocador, en donde posiblemente está colocada un polvo de maquillaje, en donde una mujer o un hombre se están llevando a cabo pues, una acción sumamente ordinaria y se condensa de esta manera en una naturaleza muerta, representa el devenir ordinario de las actividades del ser humano y la convivencia de materiales ajenos, pero que narran momentos específicos de la cotidianidad y comunes en la cotidianidad. Otro aspecto importante de esta exposición que estuvo también presente en la primera etapa de la muestra es la presencia de una serie de fotografías de Graciela Iturbide. Resulta importante en
la manera de comprender también cómo se ha configurado esta colección, la colección del Museo Amparo. La colección resguarda alrededor de 120 fotografías de Graciela Iturbide, es un acervo muy completo desde las décadas de los 80 hasta ahora. Y me parece importante poder puntualizar a lo largo de la exposición cómo la fotografía, y especialmente la fotografía de Graciela Iturbide, claro que también hay fotografías de Katy Horna y de otros fotógrafos en el acervo, pero Graciela Iturbide siendo una parte tan importante de esta colección, estar presente de manera puntual como un contrapunto que establezca un diálogo con las piezas, digamos, del resto de la colección. También en el sentido en el que el trabajo de Graciela Iturbide se ha conocido en el marco, se ha difundido en el marco del trabajo fotográfico, y era importante en esta exposición poder integrarlo como parte de los discursos del devenir del arte contemporáneo. Y en este caso, bueno, en un diálogo entre la convivencia de la naturaleza y el entorno urbano. En esta segunda sala, bueno, estoy tratando de hacer un recorrido como si estuviéramos en el museo, nos recibe una pieza de María José Argencio que registra una intervención que ella hizo en el 2010, una intervención de sitio específico en una plantación bananera en Ecuador, su país de origen. Se puede apreciar esta palma recubierta con hoja de oro, aquí en la imagen central, y del lado derecho se ve todo el plantío y la ubicación de esta pequeña, bueno, enorme palma, pero de una sola palma cubierta con hoja de oro. Esta pieza fue realizada en Machala, que es una ciudad de la provincia del Oro, conocida como la capital bananera del mundo. Y esta intervención remite, por un lado, a los procesos coloniales esclavistas, así como a la explotación de la industria agrícola local, que constituye un tema fundamental en la historia social y política del país, pero también de Latinoamérica. De acuerdo con María José Argencio, el uso de la técnica del pan de oro, que es una técnica que ella ha venido utilizando frecuentemente en su trabajo, señala lo falsamente suntuario, a la vez que visibiliza la labor indígena del Dorado en los contextos religiosos durante la colonia española, pero al mismo tiempo se refiere a las fortunas amasadas por compañías norteamericanas y terratenientes locales a costa de la explotación de la población indígena para el cultivo del plátano. Y esto, bueno, siendo también un reflejo de explotación de los recursos naturales a nivel mundial y que dialogan de alguna manera con nociones presentes desde la época prehispánica que se condensa aquí en este Xipetotec, que es una pieza del Valle de Colima, del posclásico tardío, y que representa, como todos sabemos, la renovación cíclica de la corteza o de la piel de la tierra, ¿no? Con el portar la piel del desollado este ritual tenía que ver con la necesidad de mantener el orden de la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, para encontrar un bienestar político y social, ¿no? Si no se cumplen los ciclos de la naturaleza, la agricultura se ve afectada y por lo tanto la alimentación, el bienestar de la comunidad. Pero esta noción, digamos, desde la época prehispánica sobre la necesidad de cuidar estos ciclos, evidentemente está presente ahora en el antropoceno y la urgencia de atender el impacto que el papel del hombre ha tenido en todos los ecosistemas y cómo poder detenerlo de alguna forma y revertirlo si es posible, pero buscando lo mismo que estaba buscando el culto al Xipetotec, ¿no? El equilibrio de la naturaleza. Este equilibrio que evidentemente sucede en un territorio y que habla de la explotación de territorios, nos lleva a abordar también distintas maneras de asumir el territorio y el paisaje, ¿no? Cómo representarlo. En esta pieza que vemos acá, estas dos fotografías, es una pieza de Joshua Cohn que se titula Octopus, es del 2011, y forman parte de un proyecto más complejo que incluye un registro en video de una recreación de la Guerra Civil de Guatemala, del conflicto de la década de los años 90, que Joshua Ocon lo realiza en el estacionamiento de un Home Depot en Los Ángeles, en donde los protagonistas de la pieza, que son inmigrantes documentados,
que en su momento se vieron obligados a salir de su país por la guerra apoyada por Estados Unidos, siendo el Home Depot uno de los lugares en donde se suele esperar, buscar trabajo y combatir también por el trabajo. Entonces, en este estacionamiento, este es el registro de 2 ubicaciones del estacionamiento, en donde las líneas divisorias de los coches se vuelven de alguna forma trincheras de esta batalla representada en el video que forma parte de la serie de piezas de Octopus. Tenemos también representaciones nuevamente Graciela Iturbide con este juego infantil en Mozambique, pero que habla de la delimitación de un territorio de una manera quizás lúdica, pero que tiene que ver con la configuración finalmente y demarcación de la tierra y de los poderes que estos devienen o que deviene de la posesión de la tierra, que plantea un diálogo con esta bueno, pintura de Leonardo Xicoténcatl, que se encuentra también, obviamente, en la colección del Museo Amparo, y que es una representación de alrededor de 1580, en donde se plantea también la posesión de los territorios y la defensa de los territorios de este personaje, de Leonardo Xicoténcatl. Los juegos de poder que devienen del territorio y que también tienen que ver con la agricultura y el trabajo de la agricultura y cómo se ha modificado a través de la necesidad de migrar del campo a la ciudad y dejar las costumbres, las tradiciones y los saberes propios de las comunidades agrícolas. Esto se ve en esta pieza de Antonio Bravo, se titula Lecciones de cosechas de 2018, y es una pieza en la que Antonio llevó a cabo una investigación que consistió en trabajar la cosecha y la siembra de maíz y frijol durante los temporales de 2016, 17 y 18, y se resuelve a partir de estos conceptos que vemos desplegados en la pieza, que hablan de distintos aspectos que tienen que ver con la migración, la herencia, la pertenencia, el regreso y la violencia, hasta el esfuerzo físico que se requiere para cuidar, caminar y recuperar una forma de vida que tiene que ver con la agricultura, que su propia familia tuvo que dejar o descuidar para migrar a la ciudad. Entonces se analiza todo este proceso de recuperación y transmisión de los conocimientos familiares y la relación del trabajo desde la tierra y con la tierra. Esta es una vista en la que se ve hacia el fondo la pieza de María José Argencio y, como les decía, estos personajes que están presentes en cada una de las piezas, pero hay recordatorios muy puntuales a lo largo de la exposición, como la representación de Tlaloc y de Hecatl con estas piezas prehispánicas en vitrina, que, bueno, no sale en esta imagen, pero están contrapuestos a una pieza de Vicente Rojo de la serie de México bajo la lluvia. Al fondo de esta sala se remata con la proyección de esta pieza de Edgardo Aragón, que también nos vincula con una manera distinta de representar el paisaje y lo que está inserto en el tránsito de una especie de, bueno, de road movie que registra el trayecto que recorría Pedro Vázquez Reyes para trasladar, él era, bueno, es un ex narcotraficante que trasladaba drogas entre Oaxaca y la frontera norte del país durante los años 80 hasta el momento en que fue detenido y encarcelado. Este registro audiovisual es acompañado por la voz del ex narcotraficante, quien rememora las locaciones que atravesaba mientras realizaba su trabajo. Esta pieza, junto con Efectos de Familia y La Trampa, que son piezas del 2007 y del 2011, que están también en la colección del Museo Amparo, forma parte de una trilogía de proyectos audiovisuales en los que Edgardo Aragón se adentra en la marginalidad, la violencia y el narcotráfico en México a través de distintas estrategias de reconstrucción que exploran mecanismos de la memoria y el paisaje de este país. Y esta pieza abre a un grupo de obras que representan distintos aspectos en los que el imaginario colectivo se ha visto afectado por, ya sea por la violencia, ya sea por la proliferación constante de pintas políticas y promociones de productos y de
distintos aspectos que han ido marcando nuestra percepción del entorno, ya sea el entorno urbano, el entorno social y la percepción que tenemos de lo que va pasando en la ciudad y también en la periferia y en el entorno rural. Del lado derecho tenemos esta pieza de tercero un quinto, se titula Arqueología del Muro Político, es un palimpsesto de estudios preliminares, una pieza del 2017. Es el producto de un registro que hizo el colectivo Tercero un Quinto entre el año 2000 y el año 2015. Registraron fotográficamente las pintas de campañas políticas en una variedad de locaciones en México y con base en este archivo comisionaron a pintores rotulistas la labor de superponer los bocetos de esos murales propagandísticos a fin de formar un palimpsesto ideológico y gráfico que evoca el carácter fatuo y efímero de alguna forma de las promesas de la propaganda electoral que caracterizan el espacio público y el entorno visual de nuestro país, ¿no? Y está contrapuesto, se ve aquí del lado derecho, esta pieza de Julieta Aranda, que nuevamente, bueno, aquí el tiempo está condensado en la representación de 1 minuto de tiempo, que transcribe el mensaje exacto que se transmitía en este programa de la hora exacta, que se transmitió de manera constante desde 1950 hasta 2005 en la radio mexicana, ofreciendo este servicio comunitario de alguna forma para difundir la hora obtenida del Observatorio Astronómico Nacional. En este mural se transcribe o se reproduce los mensajes que se transmitían en este minuto entre que se iba dando el minuto a minuto de la hora nacional, y se transcriben todos los eslóganes o mensajes publicitarios que se transmitieron en algún momento. Están varios que muchos podemos reconocer, ¿no? Los chocolates Turín, ricos de principio a fin y demás. Están telas Junco, bueno, distintos eslóganes que el trabajo de Julieta Aranda lo que plantea es cómo se va configurando la memoria colectiva con esta incisión o incisiva presencia de mensajes publicitarios que van marcando la memoria de los habitantes de un país. En esta sección también, en el cómo se ha visto marcada la memoria colectiva, más que nada en la última década, a partir de la guerra contra el narcotráfico. Se contraponen dos piezas que son también ilustrativas del reconocimiento, la solidaridad de alguna forma exacerbada ante la muerte y el desconocimiento y la falta de atención a los casos de desapariciones y muertes, particularmente en Ciudad Juárez. Del lado derecho tenemos la pieza 810 hojas menos, una pieza del 2012 de Teresa Margoles, que registra de manera a través de 3 directorios telefónicos y la reducción de sus páginas, se ilustra de manera muy literal las cifras inéditas de homicidios que se llevaron a cabo en Ciudad Juárez año con año entre el 2009, 2010 y 2011. Y se contrapone a esta pieza de Diego Berruecos, en donde se reproducen todas las esquelas que se publicaron en el 2007 con el motivo del fallecimiento de Mónica Pretelini, esposa de Enrique Peña Nieto, quien entonces era gobernador del Estado de México, como todos sabemos, futuro presidente de México entre 2012 y 2018. Esto que aparentemente podría ser a primera vista una muestra enorme de solidaridad, se revela rápidamente como un mapa del poder en el que figuran los grupos empresariales más influyentes del país, los consorcios multinacionales, políticos de todos niveles y medios de comunicación masiva para, de alguna manera, evidenciar la construcción de un poder político en ascenso. La siguiente sala reúne una serie de obras que muestran distintas maneras de representar la naturaleza, que no se limitan a la representación figurativa o paisajística, sino de los elementos culturales que contiene la naturaleza, como esta representación de distintas plantas, el uso también de distintas plantas en este caso, a lo largo de la historia han reflejado maneras de percibir y de buscar conexiones entre aspectos religiosos, aspectos de una cosmogonía más compleja
y aspectos también de creencias y de usos y hábitos con respecto de las plantas. Esta pieza ya estaba en la versión anterior de la exposición y es una pieza que concentra varios de las premisas de todo este planteamiento curatorial para las salas permanentes de arte contemporáneo del Museo Amparo, y parte de un proyecto, una pieza que hicieron Sofía Taboas y Eduardo Avaroa en conjunto, que se tituló Imaginario Vegetal, y a través de un diálogo con ellos planteamos la posibilidad de poder integrar una conversación entre una selección de piezas prehispánicas de la colección del Museo Amparo que abordan la misma premisa de representar la naturaleza de manera fantástica, pero con una referencia cultural o que refleja aspectos culturales de ciertos momentos en la historia de México, pero que coinciden también independientemente del periodo en el que fueron realizadas. Para esta obra colaboramos con Abán Flores, que es uno de los arqueólogos que ha trabajado e investigado la colección prehispánica, y se optó por desplegar de una manera muy horizontal, en el sentido en el que no se destacan cuáles son las piezas prehispánicas y cuáles son las contemporáneas, sino que todas establecen un diálogo muy directo y frontal. Y como pueden ver en la parte de atrás, pero en ambos muros, se despliega un cedulario con la representación de cada uno de los objetos y un texto que concentra la referencia o alguna de las referencias que tienen que ver con la representación de una cosmogonía, en el caso de las piezas prehispánicas, o con aspectos desde anecdóticos hasta antropológicos que conducen la representación de las piezas que forman parte del imaginario vegetal de Eduardo Avaroa y Sofía Taboas. Aquí al fondo, además, tenemos esta pieza de Jan Hendricks que también representa de manera con una alteración en la escala de elementos de la naturaleza que se vuelven o se convierten o se transfieren a una escala casi cósmica, ¿no? Entonces este juego de entre la referencia de la naturaleza y todo lo que contienen sus estructuras, cómo se pueden extrapolar no solo de manera cultural, como están representadas en el imaginario vegetal, sino también el entendimiento de los principios micro y macro de la naturaleza. Nuevamente, Graciela Iturbide, con una fotografía, representa también la extrañeza de ciertos objetos de la naturaleza y su potencial en el imaginario, ¿no? La construcción de personajes a través del acercamiento con la naturaleza. Y esta otra pieza de Gabriel Orozco, que revela de alguna manera, el título es Piedra Cerebro, y de alguna manera es como la manipulación de un material natural a través de la intervención del hombre, del artesano, y cómo se refiere también a la condensación de un imaginario en la mente del ser humano en conjugación con la naturaleza. En la segunda sección de esta sala tenemos estas piezas que van, por un lado tenemos al fondo esta pieza de Mariana Castillo de Val, es una representación, el detalle del corte transversal de una piedra ágata que hace referencia a uno de los autores que constantemente ha investigado y que hace referencia a Mariana Castillo en su trabajo, que es Roger Caillois, del cual toma su metodología diagonal a partir de las ciencias diagonales desarrolladas por Caillois, que le permiten o que le permitieron a Caillois, pero Mariana Castillo la incorpora en su trabajo para reflexionar sobre el mundo a partir de conexiones inusuales entre distintas disciplinas, entre distintos materiales, en lo que ella plantea como la generación de un generoso e inclusivo tejido de pensamiento. Caillois era un coleccionista de rocas y en ellas encontraba aspectos visuales y culturales en estas piedras y minerales que fueron además como muy motivo de inspiración para todo el grupo surrealista. Y en este caso, Mariana Castillo hace un homenaje a Caillois haciendo esta pintura mural que va trazando todas las posibilidades alucinantes de la configuración de la naturaleza, ¿no?
Y tenemos, por un lado, del lado izquierdo, esta pieza de Noé Martínez, que se titula Trizadero, es una pieza del 2015, y que es un archivo que recoge testimonios sobre la lengua y la cultura náhuatl. Noé, que es proveniente del estado de Michoacán, creció escuchando remanentes de la lengua náhuatl que alguna vez hablaron sus padres y su abuela, y se había ido ya pues desdibujando de la convivencia familiar la lengua náhuatl. Y él trató, o a través de esta pieza, hizo como una recuperación, no tanto del lenguaje, sino de las estructuras de pensamiento que se concentran en el lenguaje, por un lado en la lengua náhuatl y en el castellano. Cómo se establece el conocimiento del espacio, o se describen los trayectos en el espacio de manera muy distinta en el náhuatl, que se van haciendo como superposiciones de los espacios que se van narrando, y en el castellano, que es una descripción más lineal del espacio, ¿no? Y se concentran en estos ejercicios de dibujo y de escultura como un archivo de la memoria y de la manera en la que se construye el lenguaje y el espacio a través del lenguaje. Y hay un detalle. Y está también, por otro lado, esta pieza del doctor Lacra, que reúne distintas referencias del mundo actual, ¿no? Cómo se congregan ideologías, referencias religiosas, referencias comerciales, en estos referentes casi religiosos, ¿no? De lo que es la cultura actualmente. Es una pieza, bueno, que no tiene título, es una pieza del 2015 y que es resultado de un proceso de coleccionismo espontáneo de estos objetos inesperados, inesperados y comunes en la cultura general o en distintas culturas. Bueno, entonces, haciendo el recorrido, llegamos a la siguiente sala, en donde se conjuntan una serie de obras que hacen referencia de manera muy literal a la imaginería prehispánica, y con dos vitrinas también que reúnen piezas selectas prehispánicas. Del lado izquierdo tenemos representaciones femeninas, y del lado derecho tenemos representaciones de la dualidad en piezas prehispánicas, que son principios que han sido adoptados e integrados en el trabajo de distintos artistas, y que se integran no como una apropiación, sino como una cultura viva, como es el caso del colectivo Latino Tunes, que es un colectivo de distintos países de Latinoamérica que trabajan con la integración viva de la cultura prehispánica en su propio, no solo en su quehacer artístico, sino también en su aproximación a estos temas, y la incorporación también en principios de la vida diaria, ¿no? Cómo poder integrar las nociones, por ejemplo, aquí del viaje al Mictlán en un juego de video, ¿no? Estos son esquemas de una serie de realidad virtual, y se contraponen con estas fotografías de Lourdes Grobet, en donde la integración también viva de estos principios o de estos elementos prehispánicos en complejos habitacionales, en centros comerciales, con una alteración, digamos, de la premisa del objeto patrimonial que se resguarda en un museo, o del sitio arqueológico que se conserva y preserva, y la integración en un contexto ordinario, con este enaltecimiento también de la cultura prehispánica, pero pues nuevamente de manera viva, ¿no? Lo mismo con esta pieza de Cisco Jiménez, que bueno, es un híbrido entre un robot y la representación, digamos, de la cosmogonía mesoamericana. Por un lado, mezclando la nostalgia por el pasado, que prometía de alguna forma un mundo estable, y la tecnología, que también se vuelve obsoleta, que ha dominado las últimas décadas del siglo XX y del XXI. Es como lo describe Cisco Jiménez como un olmeca intergaláctico, que puede representar una imagen religiosa del catolicismo, o un fetiche de santería, o simplemente
representar al ser humano contemporáneo incapaz de existir sin la tecnología. Bueno, en esta vitrina en donde se representan distintos aspectos de la dualidad de la vida y la muerte que están presentes en estos dibujos de Daniel Guzmán, por ejemplo, también en este principio que conjuga la distorsión de las fuerzas divinas, ¿no?, con la naturaleza, en esta pieza de Germán Venegas, que es una Coatlicue, y nuevamente la presencia del territorio aquí del lado izquierdo en estas piezas de Gabriel de la Mora, que es un territorio aquí representado por el impacto de las fuerzas de la naturaleza directamente sobre estos esmaltes, pero que hablan de un territorio, si bien erosionado, también un tanto extraño, ¿no?, fuera entre la realidad y la memoria. Y al fondo está una pieza de Carlos Amorales. Es un video, una de las primeras piezas que se comisionan para establecer un diálogo entre la práctica contemporánea y la colección prehispánica del museo, que a partir de una selección de piezas del acervo prehispánico se hizo una serie de réplicas que son los protagonistas de este video, que de alguna manera aborda a contrapelo las nociones de la narrativa oficial, ¿no?, de la historia del arte y de la construcción de la identidad nacional, ¿no? De ahí el título irónico de la hora nacional, pasando todos estos personajes a un entorno pesadillesco de alguna manera, en donde son representados de una manera poco ordinaria, o más bien en contra de cualquiera de las maneras tradicionales en las que se representa o se muestra el arte prehispánico. Y este video es el tránsito hacia esta última sala, en donde se está presentando este proyecto de Eduardo Avaroa, que de hecho este año cumple 10 años desde su creación, que es el proyecto de demolición del Museo Nacional de Antropología, un proyecto que, bueno, además de abordar la destrucción de esta manera en la que se ha venido construyendo el pasado glorioso prehispánico y sin atender las necesidades de las culturas vivas indígenas. De ahí, pues, la premisa central de este proceso minucioso de destrucción de los distintos elementos que representan la identidad nacional por antonomasia. Lo que es también muy interesante presentarlo ahora, a 10 años de su creación, y como parte de la colección del Museo Amparo, que resguarda una importante colección de arte prehispánico, se contrapone esta destrucción de alguna manera de la construcción de la identidad nacional a partir de estos objetos, con una vitrina que remata aquí al fondo con una selección de distintos objetos de la colección prehispánica del museo que se presentan emulando la disposición en la que se resguardan en bodega, con su número de clasificación, de catalogación, y se presentan como objetos que están algunos investigados y otros en proceso de investigación. Como el propio Museo Amparo integra la noción de la destrucción de estos hábitos en la aproximación a las culturas prehispánicas, para destacar, evidentemente, sí, la importancia histórica de estos objetos, pero reconociendo la vitalidad de los pueblos indígenas en la actualidad. Pues este es un resumen, digamos, un recorrido de esta muestra, que bueno, es el segundo momento de este planteamiento que se despliega en el segundo piso del Museo Amparo, y que busca principalmente plantear la premisa de la fluidez del conocimiento, de la fluidez de la interpretación, que todos los objetos que vemos aquí desplegados, desde la colección prehispánica hasta la colección contemporánea, se presentan como la evidencia de sí momentos específicos y contextos específicos, pero que anticipamos y sabemos y asumimos que a lo largo de los años van a adquirir nuevas interpretaciones y nuevas revisiones. No sé si haya alguna pregunta por parte del público. Muchas gracias, Tatiana. Sí, tenemos ya en la sección de comentarios un par de preguntas que comparto ahora contigo. Ana Mata te dice: muchas gracias a la maestra Cuevas por su ponencia. Muy interesante la exposición, el significado de las obras y los materiales involucrados en su factura. Tengo dos preguntas. Uno,
¿Cómo se eligen las obras que conforman la colección de arte contemporáneo? Y dos, viendo la variabilidad de materiales y formatos, ¿tienen un programa de conservación, restauración de las obras contemporáneas? Muchas gracias de antemano por su respuesta. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cómo se eligen las obras de la colección? En principio, como decía al inicio de la charla, lo que está apostando el Museo Amparo al configurar o conformar esta colección es a la creación en tiempos actuales. No se guía por una cuestión de materiales, una cuestión de medios, tampoco necesariamente de discursos, sino de obras que están marcando algún tema importante en la actualidad y en la práctica actual de los artistas contemporáneos y de los artistas jóvenes también. Esta será en adelante también un interés que el Museo Amparo busca explorar, la reunión del trabajo de artistas jóvenes que están produciendo en la actualidad. Y evidentemente hay un vínculo con las otras dos colecciones, ¿no? Tienen en común que son un referente dentro de las creaciones de artistas mexicanos principalmente, o artistas de otros países que tienen algún interés y exploran algún tema que tiene que ver con México o con Latinoamérica. Uno de los objetivos de la colección prehispánica y colonial y del siglo XIX del Museo Amparo es poder reflejar una breve historia o secciones de la historia de la construcción del imaginario que construye la identidad de nuestro país. Entonces, la práctica de las obras o las obras contemporáneas que se integran tienen mucho que ver con esta representación de lo que se hace, se piensa y se establece desde la práctica artística actual. Y en cuanto a conservación, sí, pues hay una atención constante a temas de conservación de materiales. De hecho, una de las razones por las que se generan estas rotaciones dentro de la colección de las salas permanentes de arte contemporáneo tienen que ver con aspectos de conservación, ¿no? Obra en papel que tiene que rotar cada 4 o 6 meses, dependiendo de su exposición a la luz, textiles y otro tipo de piezas, fotografía, por supuesto, que tienen que rotar periódicamente. Así que sí, como toda colección de museo, tiene una atención particular a aspectos de conservación. Muchas gracias. Ricardo García García pregunta, ¿cuál es la forma correcta de observar el arte? ¿Tratando de interpretar lo que el artista quiere decir o permitirnos ser sustraídos por la pieza e interpretarla de acuerdo a nuestra propia experiencia y nuestro bagaje cultural? Entiendo ahora que parte del trabajo curatorial es justamente guiar al observador y dar algunas pistas sobre lo que el artista quiere transmitir, pero mucho ha de influir la propia percepción del observador. Sí, es correcto. Es ambas percepciones. Yo creo que sí, nuestra labor desde la curaduría es poder ofrecer, compartir los planteamientos que los artistas, que además, bueno, son artistas vivos y tenemos la fortuna de poder dialogar con ellos para verificar sus intenciones, sus intereses y su exploración al elegir temáticas, maneras de representar esas temáticas y cómo plantean su propio discurso. Esa es nuestra labor, poder compartir estas premisas, pero son precisamente una guía, ¿no? Finalmente, el objeto artístico, ya desde hace tiempo en la historia del arte, se ha planteado como al momento en el que el objeto es exhibido en un espacio público, ya es de pertenencia la interpretación y la validación, de alguna manera, depende de la percepción del público. Entonces, sí, no hay una manera correcta. Yo creo que lo que hace más interesante el acercamiento al arte es la indagación, ¿no? Desde sí un aspecto fenomenológico y la relación desde el propio cuerpo, la mente con el objeto artístico, pero por supuesto toda la información que proviene de pues, la bibliografía en torno al trabajo de un artista o a una época, pues enriquece sin duda la manera de mirar el arte. Ah, muchas gracias.
Luis Gabriel Lara te dice qué interesante, gracias por tu trabajo. Billy dice, buenas noches, ¿hay alguna impresión del catálogo de las piezas que componen la colección? Estamos trabajando en el libro de la colección para el próximo año. Lo que sí está disponible y que fue parte del proyecto que trabajamos en realidad desde el 2018 hasta el 21, fue un intenso proyecto de investigación en el que se comisionaron y se revisaron y se dialogaron una serie de textos sobre cada una de las obras que forman parte del acervo y todos estos textos están en la página web. Tenemos otra pregunta de Hilda Sánchez. Buenas noches. ¿En qué año fue la demolición del Museo de Antropología de la pieza que forma parte de la exposición? No, fue un proyecto, no se llevó a cabo evidentemente, pero fue muy polémico precisamente por incidir en estas cuestiones que ya se vienen revisando desde hace muchos años sobre la necesidad de atender a las comunidades indígenas. Pero es un proyecto del 2012. Muchas gracias. Aprendizaje con arte en colectividad, te dice, fabulosa propuesta curatorial y qué claridad para explicarla en unos minutos. Felicidades a Tatiana Cuevas, qué ganas de ir a Puebla a verla. Y Jorge Paredes comenta, visité la exposición hace un par de meses, tengo un par de preguntas. ¿Podría decirse que una metodología de la historia material es el montaje, curaduría? Este tipo de creación artística es una especie de metodología o variante de la historia material. Pues obviamente se construyen discursos, entonces pero la historia material al final está en los objetos, ¿no? Que es la premisa también de esta exposición, por eso es el tiempo en las cosas. Es en los objetos en donde se condensan esta posibilidad de interpretaciones y estas premisas por parte de los artistas, etcétera. Sí, la cultura material finalmente es parte de los objetos. Las interpretaciones y los discursos se construyen a partir de ellos. Muchas gracias. Y Esther Echeverría te dice, estupenda intervención, querida Tatiana, muy interesante temática. Felicidades por tu curaduría. Muchas gracias. Igual Ana Mata, Ricardo García, gracias por responder mis dudas. Excelente trabajo curatorial. Son todas las preguntas que tenemos, Tatiana. Muchísimas gracias. Queremos agradecerte nuevamente por esta charla y, por supuesto, invitar a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a visitar la exposición El tiempo en las cosas 2, salas de arte contemporáneo, si es que aún no han tenido oportunidad de visitar esta primera rotación de obras en las salas de arte contemporáneo. Antes de cerrar, Tatiana, yo quisiera pedirte si puedes hacer una reflexión final para que cuando acudamos a revisar, a visitar las salas, además de lo que ya nos compartiste, bueno, tengamos esta idea muy presente con esta reflexión final. Pues bueno, primero que nada, ir a ver la exposición en salas, ¿no? No es lo mismo recorrerla con imágenes que estar ahí y poder pues sacar más provecho de estos diálogos que se establecen al desplegar las piezas en el espacio. Y bueno, lo que planteaba también quienes vieron la primera parte, ver esta segunda parte, es, si bien yo planteaba la primera parte como la posible lectura de un libro que no sé, que se lee una primera vez y al leerla una segunda vez se descubren nuevas cosas, pues ahora este es como el segundo capítulo que invita a lo mismo. Es una exposición que va a estar a lo largo de poco más de un año, pero que creo que es importante, si se tiene la oportunidad, poder visitarla más de una vez para entender estas vinculaciones que precisamente comentan ahora en algunas de las preguntas, cómo se construyen estos discursos a partir de los objetos y cómo los objetos detonan los discursos. Así que bueno, espero que la disfruten cuando tengan oportunidad de visitarla. Muchísimas gracias, Tatiana, y agradecemos también a todas las personas que siguieron esta transmisión en vivo. Los esperamos para que puedan visitar la exposición El tiempo en las cosas 2, salas de arte contemporáneo. Muy buenas noches para todos. Gracias, buenas noches.